Romina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida a Ramírez. Sos abogada, estás trabajando en la ciudad de Crespo y me decías que recibiste muchas consultas de clientes de Ramírez por obras sociales. ¿Es así? Sí, exactamente. Soy abogada, tengo mi estudio jurídico en la ciudad de Crespo y recibo muchas consultas de vecinos de la ciudad de Ramírez, también de ciudades vecinas, que plantean muchas veces la necesidad de reclamar a obras sociales y me informan de que no se conocen, generalmente en sus localidades, cuáles son los derechos que le asisten y qué medios tienen para reclamarlos. Entonces, bueno, uno ve la necesidad de transmitir esta información y hacerla pública para que las personas puedan justamente hacer valer sus derechos y conocer cuáles son los medios con los que cuentan para garantizarlo. ¿Y cuáles son los reclamos, Romina? ¿Falta de cobertura? Exactamente, generalmente los reclamos versan sobre falta de cobertura de prestaciones médico-asistenciales que le corresponden por ley, negativa a afiliar en casos que corresponde la afiliación, por ejemplo, casos de monotributistas que rechazan la afiliación, casos de rechazo de afiliación por enfermedades preexistentes, por edad avanzada, falta de cobertura de medicamentos, de prestaciones médicas, de cirugías, bueno, un sinnúmero de obligaciones que por ley le corresponden, que son negadas en forma arbitraria por las obras sociales y empresas de medicina prepaga. ¿Con qué argumento? Bueno, los argumentos son varios. Por ejemplo, en el caso de los monotributistas, muchas veces alegan de que han superado el cupo máximo de afiliados y por eso no están tomando. Pero luego, están obligados a tomar nuevas afiliaciones. Exactamente. Por ley, todas las empresas que están incluidas en la nómina de Superintendencia de Salud como obras sociales habilitadas para recibir monotributistas están obligados a afiliar, y así lo ha dicho la Justicia Federal, que ha venido justamente a resarcir y a reparar estas situaciones que son injustas para el afiliado, para el beneficiario. También, bueno, argumentan muchas veces en forma arbitraria diciendo que no le corresponde una prestación determinada, que en realidad le corresponden por ley. Y la persona en su buena fe, en su buen conocimiento, en la creencia de lo que le dicen es cierto, bueno, toma eso como verdad y no puede hacer valer su derecho, entonces de alguna manera se ve vulnerada frente a estas situaciones que son claramente arbitrarias e injustas. En caso de enfermedades preexistentes también, la obra social debe realizar la cobertura del tratamiento. Exactamente, en el caso de una enfermedad preexistente hay un programa médico obligatorio, que es un piso mínimo de prestaciones que por ley están obligadas a cumplir, que las obras sociales justamente deben cumplir. Ese es un piso mínimo, pero ya lo ha dicho tanto la Corte Suprema como organismos internacionales, que es un piso, una base mínima que están obligados a garantizar, no es el único. De ahí para arriba, porque lo que se intenta es buscar un estándar máximo de salud. Porque la obra social ofrece distintos tipos de coberturas. Exactamente. Pero hay una cobertura mínima que por ley están obligados a cubrir. Exactamente, como vos bien decías, hay una cobertura mínima que se conoce como Programa Médico Obligatorio o PMO, que por ahí se puede observar de esa manera, que es un piso de prestaciones mínimas que están obligadas a cumplir. No obstante, no solo hace falta tener un problema de salud para reclamar, porque justamente lo que se busca es lograr un estándar de calidad de vida máximo, de salud máximo. Por ende, uno podría también recurrir a la obra social o a la empresa de medicina prepaga, no solo con una enfermedad preexistente, sino para prevenir un potencial estado de salud, porque se busca justamente lograr el máximo estado de salud posible. Totalmente, para no necesitar luego de una obra social y de un tratamiento costoso, ¿no? Exactamente, ese es el estándar máximo al que se busca, al que se aspira, que ya lo ha dicho la Corte Suprema y lo han dicho organismos internacionales, y la justicia en la provincia y la justicia federal buscan justamente resarcir esas situaciones y lograr aspirar a ese estándar. Bien. Romina, ¿cuánto tiempo debe pasar desde que uno contrata la obra social hasta poder recibir la cobertura? ¿Depende de la obra social o debe ser inmediata la cobertura que presta la obra social? Bueno, antiguamente en la ley anterior había un tiempo que debían esperar como para poder gozar de las prestaciones, que eran 3 meses, eso ya no está en vigencia. Hoy la cobertura es inmediata. O sea, desde que uno contrata, inmediatamente ya tiene derecho a gozar todas las prestaciones que le corresponden. Imagino que recibiste consulta de muchas personas mayores. Sí, muchas personas mayores, de todas las edades en realidad. En el caso de las personas, lo que se observa mucho es que obviamente el que contrata una obra social o una empresa de medicina prepaga, obviamente tiene derecho a todas las prestaciones que le corresponden. Pero también se ve un acceso, y en este sentido es importante remarcarlo, de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
el acceso de las personas con vulnerabilidad a la justicia, vulnerabilidad en sentido amplio, vulnerabilidad por su situación social, económica, por problemas físicos, por la edad quizás que desconoce información, como en el caso de los jubilados, que también obviamente tienen derecho a acceder a la justicia y lograr que sus derechos sean respetados y valorados, y la justicia en ese sentido está respondiendo. ¿Este inconveniente lo has observado con distintas obras sociales o con una obra social en particular? Sí, la verdad que es un problema frecuente en todas las obras sociales, te diría, sí, inclusive empresas de medicina prepaga. A uno le sorprende que hasta las más costosas incumplen prestaciones que deben cumplir por ley. Entonces no va en el monto que uno está abonando de cuota, sino que se ve que es una política general o tienen órdenes generales de incumplir prestaciones que son obligatorias, y en este marco los ciudadanos se ven desprotegidos porque confían en la palabra justamente de los empleados, de las empresas, y se ven perjudicados en sus derechos, ¿no? Y no saben que en realidad son derechos que por ley le corresponden, son prestaciones que por ley le corresponden y que le asisten ciertos mecanismos legales para resarcir esas situaciones que son injustas, tanto en el caso de las obras sociales como en el caso de las empresas de medicina prepaga. Es injusto porque se supone que uno ha pagado durante muchos años su obra social o su prepaga. Habitualmente uno no la usa y tampoco la usa porque quiere, sino en un caso de necesidad. Entonces, cuando realmente la necesita, la obra social o la prepaga debería responder. Es como si uno contrata un seguro de su auto, uno no lo usa nunca y en el momento que lo necesita, el seguro no te brinda la cobertura. Es prácticamente lo mismo. Exactamente, cosa que es un ejemplo que yo siempre, uno lo da porque creo que están utilizando la misma política, quizá de lo seguro. Cuando uno tiene un inconveniente, no quieren cubrir, no quieren cumplir, o realizan ciertos artilugios legales para evadir sus responsabilidades. Y en este marco uno tiene que saber que uno tiene derecho, que uno no tiene que por qué ni pedir préstamo, ni sacrificar sus ahorros. Imagínense que tanto una persona con un mediano o buen pasar, pero que padece una enfermedad crónica, como celiaquía, diabetes y demás, se le torna realmente dificultoso poder costear los tratamientos si no es a través de una obra social o una empresa de medicina prepaga, con más razón los sectores aún vulnerables que dependen justamente de que el Estado realice políticas de acción positiva para garantizar esos derechos. Muchos terminan entonces pagando a su médico de manera particular, a pesar de estar pagando su obra social seguramente, ¿no? Porque se supone que son casos de urgencia, cuando uno necesita una cobertura es porque realmente lo necesita de manera urgente. Exactamente, muchos terminan realmente pagando de manera particular, solicitando préstamos a amigos, familiares, conocidos, sacrificando ahorros, y no tiene que ser así, porque uno tiene justamente el derecho a que tanto la empresa de medicina prepaga, que uno está pagando y está contratando un servicio médico, le brinda una contraprestación a cambio, en este caso es de salud, es médico asistencial, y en el caso de las obras sociales también, a uno le asiste el derecho. Entonces uno no tiene que por qué recurrir a esos mecanismos cuando está pidiendo lo que le corresponde. Por supuesto. Y lo bueno es remarcar que los procedimientos para garantizarlo, como vos decías, son urgentes, porque las situaciones que lo ameritan son urgentes. Entonces el procedimiento es breve, el procedimiento de amparo, llegado el caso de que se tenga que recurrir. Para la persona no implica un desgaste, en el sentido de que no va a tener que someterse a pericias, a audiencias y demás, sino que es un procedimiento muy breve, en 30, 60 días máximo. Puede obtenerse ante situaciones urgentes en 24 horas, 48 horas. ¿Qué se hace, doctora? ¿Se contrata rápidamente a un abogado o cuál es el procedimiento? Exactamente, va a tener que recurrir a un abogado. El procedimiento, bueno, es cumplir con lo que establece la ley, como para poder llevar adelante el juicio de amparo, que se conoce, que es el medio técnico que nos permite a nosotros hacer valer y garantizar derechos y garantías constitucionales en forma expedita y rápida. Por eso es que la persona no tiene que someterse a ningún proceso de los que comúnmente se conoce o a un juicio, ni implica demasiados costos además, solo cubrir los gastos básicos, porque generalmente los costos lo cubre la otra parte. Entonces, es una buena herramienta que tiene efectividad práctica, que la justicia responde y nos permite justamente resarcir situaciones injustas y hacer valer nuestros derechos. Muy importante lo que usted dice, que el paciente tampoco debe someterse a una pericia médica para determinar si realmente está padeciendo la enfermedad. Exactamente, no, la persona no, la justicia no se lo exige, no está establecido tampoco la ley de amparo. Uno presenta
lo que es la documentación. Obviamente primero se intima, puede ser que ante la intimación pueden suceder 3 situaciones. Que uno tengamos una respuesta favorable y tengamos solucionado el problema, que muchas veces ocurre, o que ellos guarden silencio o que contesten en forma negativa. En estos últimos 2 casos nosotros tenemos un tiempo determinado para iniciar la demanda de amparo, que ahí explicamos la situación, la fundamentamos normativamente, jurisprudencialmente, es decir, acompañamos casos que se han resuelto en forma favorable. Se acompaña lo que es estudios médicos, en los pedidos médicos, se le corre después traslado a la otra parte, es decir, se le pasa la vista para que ellos respondan, uno vuelve a contestar y ya tenemos la sentencia. O sea, no es un procedimiento engorroso para la persona, no tiene que ser... ¿60 días máximo es lo que tarda? Sí, como máximo, en casos extremos. Generalmente en los casos urgentes podemos llegar a tener, mediante una medida cautelar, en 24 o 48 horas una solución. Pero bueno, un procedimiento normal con apelación máximo puede demorar 40, 60 días, pero no es lo normal. Generalmente en menos de un mes tenemos una solución. Así que es ¿Cualquier abogado está en condiciones de realizar este amparo, doctora? Porque usted recibe muchas consultas de Ramírez. ¿Será que no muchos colegas suyos realizan este tipo de tareas acá en nuestra ciudad, no? Sí, cualquier abogado de la matrícula está habilitado. Nosotros operamos en 2 órbitas, matrícula provincial y federal. En general la mayoría de las obras sociales y empresas de medicinas prepagas demandadas son federales, porque son nacionales. Para ello se requiere la matrícula federal. No obstante ello, uno observa que quizás hay colegas que se dedican a otras ramas y como toda carrera con su amplitud y su especialidad, quizás no todos abordan este tema, ¿no? Bueno, a uno lo ha llevado a la vida a especializarse en esto, pero bueno, especializado en esto, claro. Exactamente, pero no, bueno, hay abogados que operan en distintas esferas también. Y el amparo siempre resulta favorable para el cliente, ¿no? Generalmente sí, o sea, en general todos los casos han sido resueltos acá, ya hace 15 años, todos los casos han sido resueltos favorablemente, pero uno lo hace en forma muy prudente y muy comprometida en el sentido de establecer todos los requisitos que la ley establece para que justamente poder obtener la prestación. Muchas veces ni es necesario llegar al amparo, sino que se resuelve con la mera intimación. Entonces, muchas veces con el envío de la carta documento y la intimación y el hecho de colocar en situación de obligado legal a la otra parte ya se resuelve, ni siquiera necesitan llegar al amparo. Claro. Eso le iba a preguntar, si está en riesgo la vida del paciente, ¿qué se hace? Exactamente. ¿Esto se resuelve en 24 horas o en menos, rápidamente? Exactamente, en casos de riesgo, casos urgentes, extremos, obviamente la justicia opera y trabaja en forma expedita, rápida, en horas, se trabaja en horas y en días inhábiles, por eso los amparos se trabaja sábado, domingo, feria judicial, se habilita, porque la importancia de los derechos que están en juego, como es la salud y la vida, así lo requiere, ¿no? En ese caso se pide lo que se llama una medida cautelar, que son medidas urgentes, y tramitan en un curso muy breve, muy expedito, muy rápido. ¿Dónde la pueden consultar, Romina? Los que la están conociendo recién a partir de esta nota, pero muchos ya la han visitado, evidentemente. Es muy importante que usted nos diga cómo poder encontrarla, ¿no? En caso de una necesidad de este tipo. Sí, bueno, yo tengo mi estudio jurídico en Crespo, en calle Otto Saguimila, el 528. Bueno, le agradecemos muchísimo por toda esta información, creo que hemos ayudado a mucha gente de Ramírez que seguramente está pasando por una situación de este tipo, ¿no? Y no sabemos, desconocemos realmente, y opta directamente a lo mejor por hacerse cargo, pagando de su propio bolsillo la atención, que no debe ser, es totalmente injusto si está pagando una obra social o una prepaga. Exactamente, no, desde ya le agradecida soy yo por este espacio, me han recibido muy amablemente y la idea justamente es poder transmitir para que la gente tome conocimiento de cuáles son sus derechos y que existen mecanismos legales para poder hacerlos valer y que la justicia responde. Entonces, bueno, nos pareció útil poder transmitirlo y una información que creemos que va a ser de utilidad. Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Muchas gracias.